Muy buenas tardes, aquí desde Argentina Despierta, Interesting People Online. Hoy tenemos una invitada muy especial, Victoria Villarruel, la segunda precandidata a diputada nacional por el Frente de la Libertad Avanza junto a Javier Milei. Bienvenida, Victoria, ¿cómo estás? Hola Karin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. A ver si nos contás, sos abogada, sos escritora, sos directora de Siltec, bueno, investigadora. A ver si nos contás un poco para la gente que te conozca, ¿quién es Victoria Villarruel y por qué llegaste a la política? Bueno, te cuento, en efecto soy Sí, abogada. sí. Hace muchos años, hace exactamente 15 años, creamos en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, una asociación civil para representar a las víctimas del terrorismo, es decir, a todas aquellas personas que habían sido agredidas durante los 70 principalmente, por aquellas organizaciones como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo que al día de hoy han quedado impunes. Entonces estas miles de víctimas estaban sin representación, sin sus derechos humanos reconocidos, y bueno, y por esa razón fundamos, junto con otras víctimas, una asociación civil que se llama CELTIB, que bueno, la dirijo desde aquel momento, en la cual, bueno, hemos escrito varios libros, algunos los he escrito yo, otros en coautoría, otros los han escrito otros autores, todo siempre es a beneficio de la asociación y para la divulgación de lo que es uno de los flagelos modernos más importantes que el mundo enfrenta hoy, que es el del terrorismo. Por supuesto, bueno, además estudié la tecnicatura en seguridad, me interesa mucho el tema de seguridad urbana, es uno también de los problemas que la sociedad enfrenta en las grandes urbes principalmente. Así que, bueno, en definitiva, me he dedicado mucho al área de los derechos humanos por las víctimas, pero también porque hay un montón de temáticas que me interesan, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con lo que es la batalla cultural, que implica un montón de situaciones en educación, en salud, en justicia. Bueno, en todas las áreas del Estado está lo que es la batalla cultural que hoy está planteando una parte de la sociedad, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Así que me vengo dedicando a partidariamente a lo que tiene que ver con la política, y bueno, y ahora por invitación de Javier lo estoy acompañando en La Libertad Avanza, como una forma de, bueno, de presentarle al electorado una fórmula distinta que defienda las ideas de un montón de personas que en Argentina y en otros países, pero particularmente en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, están silenciadas. Sí. El tema de seguridad es un tema que te interesa muchísimo y me encantaría también un poco que nos cuentes acerca de tu fundación. Estuve leyendo mucho, también te estuve haciendo varias preguntas en privado y me encantaría qué sucede con ese tema de los montoneros, de lo que te estás y que estás investigando tanto. Sé que sos hija de un historiador, ¿no? Y eso fue lo que te llevó mucho a la Nieta, investigación, ¿verdad? A nieta de ver, un contame un historiador. poquito. Bueno, te cuento, el que era historiador era mi abuelo, él me Sí, transmitió este gusto, no solamente por la historia de los 70, sino en realidad toda la historia. Soy una apasionada de leer historia, de hecho los libros que más me gustan son los que son de biografías, los libros históricos, etcétera. Así que siempre es digamos, una actividad que me ha encantado. La verdad es que con el paso del tiempo yo me recibí de abogada en el 2003, ya hace muchísimos años, y ya en ese momento me pareció que había que crear una asociación que representara a estas personas, que cuando hablamos de las víctimas del terrorismo en la República Argentina siempre recordamos principalmente a las más cercanas en el tiempo, que son las víctimas de la AMIA y de la Embajada de Israel. Pero no son las únicas. En Argentina también, en la década del 70, hubo otras miles de víctimas de hechos muy similares a la voladura de la AMIA. Entonces, estas personas, por razones estrictamente ideológicas y políticas, fueron dejadas de lado. Los distintos gobiernos es como que se patearon la pelota para no tocar este tema, no poner en peligro lo que es la impunidad de los terroristas responsables, y este tema fue quedando en el olvido. Pero no en el olvido, digamos, en lo que tiene que ver con las acciones gubernamentales, sino en el olvido estrictamente en lo relacionado con las víctimas. Porque desde el 83 para acá,
Mirá, yo te tengo que contar, Karin, la cantidad de leyes y la cantidad de acciones gubernamentales en las cuales el Estado ha creado museos, parques, memoriales, leyes de indemnización, cargos públicos, indemnizaciones, pensiones, exenciones impositivas, todo un conglomerado de medidas gubernamentales exclusivamente orientadas a un sector minoritario de la sociedad que en algunos casos, por supuesto, que sufrió abusos por parte del Estado y tiene el derecho de que el Estado le reconozca o una reparación o un juicio de lesa humanidad. El problema es cuando todo es solamente para un sector y todo es para aquellos que en algunos casos han estado directamente relacionados en hechos de sangre por haber sido terroristas. Entonces, esta situación de inequidad se ha acentuado en los últimos 15, 20 años y por esa razón, bueno, yo me recibí de abogada en el 2003, estuve estudiando durante 2 años luego de recibirme, porque la verdad es que en la Facultad de Derecho yo estudié en la UBA, no te enseñan esto, no tratás nada que tenga que ver con los derechos humanos con un concepto o con una visión amplia de los derechos humanos, con una visión integral, con una visión en la cual pienses como pienses, seas de la religión que seas, tengas los mismos derechos humanos que el resto. Acá eso no es así y por esa razón, bueno, finalmente creamos la ONG 3 años después, en el año 2006, y con eso, digamos, creamos la ONG y, y desde ese momento nos dedicamos a representar a las víctimas del terrorismo en forma gratuita, tanto judicialmente como en los medios, creando libros, dándoles visibilidad y de alguna forma permitiendo que la sociedad conozca sus historias, las conozca por supuesto a ellas y sepa que el grado de impunidad en la República Argentina es muy elevado y esto se tiene que resolver de alguna manera. Y la forma siempre es a través de la justicia y la verdad. Y eso es lo que venimos persiguiendo, te diría, 15 años ya sin parar. Claro. Y decime, yo también sigo, viste, vos ya sabrás por la correspondencia que estuvimos intercambiando, que soy una persona que me gusta investigar mucho. ¿Qué sucede con el tema? Hablamos de personas que han sido montoneras y que tienen ideas que han ocupado y quieren ocupar cargos públicos. ¿Es eso posible dentro de lo que es legal? Mira, en la República Argentina no hay impedimento alguno para ninguna persona que haya integrado una organización terrorista de ocupar cargos públicos. Para mí, moralmente, es reprochable. O sea, una persona que atentó contra el resto de los ciudadanos o contra las instituciones del Estado, sea tanto en gobiernos democráticos como de facto. Y acá te tengo que hacer una aclaración. En los 70, la mayor cantidad de atentados terroristas se dio durante los gobiernos democráticos, con lo cual no es que ahí había un gobierno de facto, una dictadura, que había opresión, eran gobiernos elegidos por el voto popular. Y estoy hablando de los gobiernos de Cámpora, Lastiri, Perón y Martínez de Perón. En estos 4 gobiernos se dan la mayor cantidad de bombas, muertos, heridos, ataques a unidades militares, robos, un sinfín de delitos. Entonces, para mí, desde lo moral, es reprochable que una persona que atentó contra los demás ocupe luego un cargo público y tenga el poder de dirimir lo que va a ser el devenir de la vida de los ciudadanos. Para mí no está bien. En algunos países hay algún tipo de prohibición o algún tipo de inhabilitación, pero aquí en la República Argentina, y esto, Karin, vos lo vas a entender como cualquiera que nos esté mirando, la realidad es que aquí en Argentina casi cualquiera puede ser funcionario, haya hecho lo que haya hecho. No hay impedimento ni para los delincuentes comunes. Entonces, creo que tenemos un gran problema en la República Argentina con lo que tiene que ver con aceptar este tipo de situaciones con normalidad cuando no son normales. Te voy a hacer una pregunta que quizás te puedas responderla o no, tenés toda la libertad. ¿Por ¿Ok? qué en el gobierno de Macri no se encarceló, por ejemplo, a quien te estoy hablando en alemán, a quien hoy es la vicepresidente?
Mira, yo creo que evidentemente algún tipo de decisión conjunta hubo como para no terminar, como para que ella no terminara respondiendo por ningún tipo de acción. O sea, a mí lo que me sorprende es que ella, la respuesta que dio judicial fue sumamente limitada en los 4 años en los que estuvo digamos, como oposición en el país, es decir, mientras Cambiemos era gobierno, por lo que algún tipo de decisión conjunta, algún tipo de resolución entre estos dos partidos tiene que haber habido, porque la justicia debiera haber avanzado dada la infinidad de pruebas que había. Algunas personas fueron detenidas, no vamos a negarlo, porque la realidad es que estuvo preso Vudú, estuvo preso Devido, estuvo preso Ricardo Jaime, sigue preso de hecho Ricardo Jaime, pero son personas que en el entramado kirchnerista te diría que, salvo Vudú, el resto son bastante periféricas, o sea, son una estructura importante en la red de corrupción, pero son periféricas en lo que tiene que ver con la visualización frente al público también. Bueno, Luis Delía también había estado preso. Cristina no respondió en esos 4 años con la celeridad que hubiera sido necesario, pero eso también tiene que ver no solamente con Cambiemos, porque no vamos a colgarle todas las galletas a Cambiemos, sino simplemente con que la calidad de la justicia en la República Argentina es sumamente baja. La calidad que tienen la mayoría de los jueces que atienden cuestiones de tipo federal son sumamente criticables. Imagínate que es difícil de defender, más allá de que se haya jubilado, a un juez como Yarvide. Realmente es sumamente difícil defenderlo. O como Canicova Corral, otro juez federal. Incluso el mismo Bonadío, si bien en los últimos tiempos de su vida avanzó muchísimo en las acusaciones por corrupción contra Cristina y demás, la realidad es que tenía hechos reprochables del pasado. Entonces, la calidad institucional de la justicia en la República Argentina tiene muchísima cantidad de grietas, de críticas, digamos, de situaciones en las cuales deberían estar respondiendo muchos jueces también y nunca lo han hecho. Entonces, es la situación, por lo menos para mí, es como el resultado sintomático de la crisis que vive la República Argentina en todo lo institucional, en los tres poderes. Porque Sí, los sí, tres sí. poderes tienen un poder, tienen un problema realmente importante, no solamente en lo que tiene que ver con la calidad y la eficiencia, sino también con la corrupción. En Argentina, la corrupción no se penaliza. En la Argentina, la corrupción es Es lo parte que de me la relación aterroriza a mí. política. Me aterroriza a mí como comunicadora en el tema de investigación. No sé si estás informada, porque te incorporamos a un grupo, el de Líderes por la República, en el que formas parte, que antes fue un grupo donde, bueno, estuvimos discutiendo, debatiendo muchos temas, y por ejemplo, no sé si sabías que la Fundación Freiheit, ORG, que es la Fundación de la Libertad austríaca alemana, que les da los fondos a todos los partidos latinoamericanos que quieran defender los derechos de la libertad, los fondos de los contribuyentes han sido usados para financiar los partidos populistas. Como ser, por ejemplo, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, López Murphy con este arreglo que hizo internamente con Juntos por el Cambio. Entonces, por supuesto, yo en ese sentido no soy abogada, pero nos parecemos en algo, que llamé a los alemanes a hacer una investigación y a pedir rendición de cuentas. Porque no puede ser que ustedes, un frente nuevo, como es el Frente La Libertad Avanza, Avanza Libertad, vamos a decir ambos que frentes que quieren liberales, se tengan que defender, que se tengan que financiar a pulmón cuando los partidos que son populistas están recibiendo el dinero, los ingresos de los contribuyentes alemanes liberales. Y fíjate, no ha habido rendición de cuentas hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta? O sea, Eh, son Vos temas sabés que yo terribles. tomé conocimiento hace un tiempo de que había varias estructuras, digamos, varias ONGs
que reciben fondos del Estado alemán y de los contribuyentes alemanes que han terminado, bueno, siendo para conferencias, eventos, etc. Bueno, en mi caso te puedo decir que nosotros con nuestra asociación civil, por decirte una asociación que podría recibir fondeo, nosotros nunca hemos recibido fondeo de Alemania. Era sumamente dificultoso poder hacerlo por los requisitos y porque además determinadas problemáticas, por ejemplo la problemática del terrorismo no era una problemática que realmente les interesara. Entonces, bueno, apoyaron más bien a partidos políticos o a determinados grupos dentro de partidos políticos. Bueno, en ese sentido, se les han la verdad pasado es que falsas informaciones. Yo creo que jamás pensaron que había una Argentina dentro de estas instituciones austríaca, ¿no? Que iba en un momento a pedir información. Y vos bueno, sabés que hay ciudadanos incluso que eran ciudadanos o de ascendencia alemana o ciudadanos que tenían ciudadanía incluso austríaca, como por ejemplo Metz, que fue un sí, empresario que fue secuestrado aquí por Montoneros, por el que por sí, supuesto sí. Montoneros cobró un millonario rescate. Nunca hemos encontrado el interés por parte de Europa por estas víctimas que son de, ya te digo, austríacos, alemanes, ingleses, españoles, italianos, holandeses, etc. En definitiva, creo que también un poco tiene que ver con que la propaganda que ha difundido la República Argentina respecto de su historia es que en la Argentina lo que ocurrió en los 70 se cuenta con un sesgo ideologizado muy grande en el cual solo se difunde una parte de la historia. Entonces, lo mismo que pasa en Argentina, donde la sociedad escucha solo una versión y solo una visión de lo ocurrido, le pasa al exterior también. O sea, en el exterior es mucho más fácil que vos receptes la visión y que escuches la visión de abuelas de Plaza de Mayo, de madres de Plaza de Mayo, del CELS y de otras ONGs de los denominados derechos humanos, a que vos escuches a aquellos ciudadanos comunes que obviamente se nuclean de la misma manera, pero que defienden, bueno, sus derechos también. Pero es en definitiva un poco eh, cómo se dirimen los hechos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con nuestra temática y en lo que tiene que ver con la política. O sea, en Argentina vivimos una situación bastante diferente a la que creo que toman conocimiento el resto de los países. Sí, veo que sos muy justiciera, me fascina, porque una persona que realmente le gusta lo derecho. Para vos no hay gris, o es blanco o es negro, ¿verdad? Y en estas cuestiones creo que no hay gris. Muy Más bien. allá de eso, yo entiendo, por supuesto que voy a entender siempre, más allá de que no soy madre, pero entiendo el dolor que puede sentir una madre por su hijo desaparecido, puedo entender el dolor de una madre que tiene un hijo terrorista que muere en combate, yo puedo entender la pérdida. El tema es que lo que no puedo justificar es que se justifique, se pretenda hacer pasar como bueno el accionar de alguien que inicialmente cometió también crímenes, porque la realidad es que muchas de las víctimas de abusos del Estado previamente fueron los victimarios de la gente que yo represento. Entonces, entiendo desde lo humano lo que tiene que ver con lo emocional. Lo que no puedo es justificar los crímenes, porque si hacemos eso de decir, bueno, está bien, mató a una persona, dejémoslo pasar, la realidad es que le estamos dando el derecho a cierto grupo de la sociedad a que mate al resto. Y la verdad es que no lo podemos hacer eso. La igualdad es para todos. Tal cual. Pregunta, con el tema educación, ¿es para vos un tema cambiar el programa de educación de historia para que hoy en las escuelas se enseñe realmente la realidad política histórica argentina? Sí, creo que el Plan Nacional de Educación aquí en Argentina adolece de muchísimas fallas, principalmente adolece de un fuerte componente de adoctrinamiento. Y eso está totalmente reñido no solo con el respeto a los derechos del niño contemplados en la Convención Internacional por los Derechos del Niño, sino además con la libertad.
porque el niño, en tanto y en cuanto sea menor de edad, su principal fuente de conocimiento son sus padres, no la escuela y no un docente que de pronto pertenece a un sindicato y por esa razón le va a transfundir o le va a enseñar una determinada versión de los hechos. Entonces, primero creo que hay que intentar que el adoctrinamiento docente sea corrido de lo que tiene que ver con la grilla de conocimientos en el Estado. Primera cuestión. Y segunda cuestión, Argentina también tiene que, por supuesto, hacer digamos, un fuerte hincapié en la difusión de la historia, tomándola con la mayor objetividad posible, por supuesto. Todos tenemos un grado de subjetividad, pero no se puede contemplar que la historia de pronto, nosotros que somos un país que tiene, por ejemplo, la Patagonia, esté difundiendo que Roca era un genocida, cuando, primero, el genocidio no existía en ese momento como caratulado como tal en el derecho. Segundo, no hubo un genocidio, lo que hubo fue una conquista de un territorio contra un grupo de personas que representaban también sus propios intereses. O sea, los mapuches venían de Chile y también habían perdido la guerra en Chile y se cruzan a Argentina. Que además cometían delitos, secuestraban mujeres, o sea, las famosas cautivas, robaban ganado, incendiaban, etc. Entonces, analizar, por ejemplo, lo que es la campaña del desierto con el contenido de ideologización que tiene, atenta contra la misma soberanía de nuestro país, o sea, atenta contra nosotros mismos, porque nosotros mismos estamos repudiando de alguna manera la pertenencia de nuestra propia Patagonia. Entonces, creo que hay que enseñar todo con digamos, con un componente lo más digamos, fuerte posible de objetividad, que acá en Argentina es bastante complicado. En segundo término, quitar, por supuesto, el adoctrinamiento. Y en tercer término, hacer mucho hincapié, y esto te lo digo como abogada y como persona que le encanta lo humanístico, pero la realidad es que Argentina necesita verdaderamente científicos, necesitamos ingenieros, necesitamos geólogos, necesitamos oceanógrafos, necesitamos maquinistas navales. Estaba leyendo ayer que no hay nadie que siga la carrera de maquinista naval. Es una carrera que tiene un sueldo, digamos, la remuneración es enorme, pero no hay personas que sigan esa carrera. Y nosotros tenemos 2 veces la superficie de nuestro mar, es 2 veces la superficie de la tierra. Entonces, imagínate que la educación en Argentina está orientada a conocimientos o carreras que no le van a dar trabajo el día de mañana a la persona y que por ende tampoco la van a desarrollar, porque si vos te morís de hambre, disculpame, feliz no vas a ser por más que estés diciendo que haces lo que te gusta. La verdad es que a nadie No, le es gusta verdad, morirse de hambre. es verdad, es verdad. Sí, Entonces creo que hay que hacer un hincapié sí. por dar a conocer un poco por el país, pero también hoy por hoy hacen falta, ya te digo, lo de maquinista naval me quedé impresionada No, porque el está muy bien lo que sueldo... decís, la falta de información. Pero eh, fíjate que no hay libertad de expresión. Gracias a Dios en los medios que yo me muevo y porque estoy afuera tengo esa libertad de expresión, pero fíjate los medios de comunicación no tienen libertad de expresión, no se informa y yo creo que eso es la comunicación, la educación, hay muchos factores para hacer un cambio, para reformar en la Argentina. Y Bueno, vos sabés que la libertad de expresión próximamente va a tener un nuevo ataque en la República Argentina porque se quiere promulgar una ley contra el negacionismo. Cuando estamos hablando de negacionismo, lo que está propugnando este proyecto de ley que lo presentó un senador de la provincia de Chubut es que se penalice a todo aquel que minimice, niegue o disminuya o no reconozca lo que tiene que ver con la década del 70. Ahora, el problema, y parece que soy un poco repetitiva, pero es que el problema es que en Argentina muchas de las cuestiones que se dan hoy en día se originan en el tema de los 70, es decir, es como un mojón. se archivan, ¿verdad? Se archivan y Se, después nadie... no, pero es como que, mira, el proceso es así. Es como que primero lo aprueban con la década del 70 y después eso se extiende a todos los órdenes de la vida política del país. Entonces, ahora es el negacionismo, pero el día de mañana va a ser que si vos negás que, por ejemplo, un hombre que se percibe mujer, en realidad biológicamente es hombre, por decir eso vas a poder también ser penalizado. Entonces todo se va extendiendo, es decir, como que la frontera se va corriendo siempre un poquito más adelante. Entonces la libertad de expresión ahí va a quedar severamente lesionada, porque no estamos hablando
de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y el Holocausto. Estamos hablando de un conflicto armado interno, es decir, de una guerra de baja intensidad que ocurrió en nuestro país, donde el número de personas entre afectados, desaparecidos y muertos ronda aproximadamente los 9.000, siendo, digamos, más extensa de los números que el Estado maneja, y en el caso de las víctimas son 17.380 personas. ¿Es un número grande? Sí, pero compararlo con el nazismo, el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial es una banalización de lo que pasó en Europa. Entonces, a lo que voy con esto es que no se puede comparar una cosa con otra. Es como comparar una cereza con una sandía. No podés. Entonces, esto a lo que apunta es simplemente a limitar la libertad de expresión, y eso es lo que yo veo con suma preocupación, no solamente porque, bueno, va a contemplar penas de prisión o multas, sino simplemente porque va a haber ciudadanos que van a ir presos por expresar lo que piensan. ¿Qué dúo? Javier Milei y Vicky Villarruel. Economía, derecho. Bueno, vos sabés que somos amigos y yo, además de que estoy contenta de acompañarlo, parecemos muy distintos, pero tenemos muchas cosas en común. Entre las cosas que tenemos en común, te diré que es lo más importante que vos podés tener en común con otro ciudadano, que es defender la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, en eso estamos totalmente de acuerdo, en eso tenemos, digamos, todas nuestras energías puestas en luchar por la vigencia de estos tres derechos que en la República Argentina se limitan cada vez más, obviamente en el resto del mundo también, pero bueno, nuestra lucha es acá en Argentina. Así que, en definitiva, la verdad que pese a los estilos, las diferencias y demás, la verdad es que nos complementamos muy bien, estoy muy contenta de acompañarlo y bueno, vamos a hacer todo lo posible porque los votantes tengan un voto, digamos, una opción distinta para votar en estas elecciones. Yo te vi en la nota que te hicieron que estaban los dos juntos cuando estaban todos los precandidatos que se presentaban. Los vi. Yo no soy solo periodista, yo soy también psicóloga. Y en Austria una de mi función es, soy asesora política y una de mis funciones es analizar los perfiles de los políticos, inclusive les digo de la oposición, cuidado, este es el punto débil, etcétera, etcétera. Claro. Y cuando los vi a ustedes dos, yo dije, es Javier Milei en versión mujer. Pero en tu forma, porque manejaban ustedes la nota, no les dieron oportunidad al periodista a decir algo. Estuvieron genial. O sea, realmente fantástico, se nota que sos auténtica, que tenés una fortaleza terrible y vas al grano, y eso creo que es lo que el argentino necesita para descubrir todo, no guardar más los archivos en los cajones, sino que cada uno que cometió una imprudencia, digamos, un acto criminal, que también pague por eso. Y no que puedan Así es. cumplir, y yo creo que sin nombrar, podemos decir, como candidatos políticos que han cambiado su identidad, que han sido montoneros, han facilitado a otras personas también anular su identidad en la Argentina para poder estar en el exterior y son personas existentes y que después quieran ser presidente de la nación argentina. O sea, Lo que pasa que, ¿sabes? Yo siempre ¿qué cuando, confianza se le puede tener a una persona así? vos sabés que yo cuando hablo de la República Argentina lo que siento es que la primera víctima, más allá de los 70, más allá de cualquier cosa, pero la primera víctima de todo es la verdad en la República Argentina. Porque hoy se ha convertido en algo políticamente incorrecto decir la verdad. Y eso Sí. no significa que uno se cree el dueño de la verdad. No, para nada. Por supuesto hay muchas situaciones en las que uno puede aprender de los demás y demás, pero hay hechos que son objetivos. Cuando una persona murió por un atentado, esa persona murió y el atentado lo hizo alguien. Y esa es una verdad objetiva, más allá de que nos guste o no nos guste. Si el Estado violó los derechos humanos, es una verdad objetiva. Después, si nos gusta, no nos gusta, cómo lo hizo, no lo hizo, esa es otra cuestión que habrá que relevar. Pero, digamos, los hechos son la verdad. Entonces, ¿qué sucede en Argentina? Que respecto de la economía, respecto de la historia, respecto de la educación, de la salud, fíjate lo que ha sucedido en la República Argentina con el tratamiento de la pandemia, todos los órdenes del quehacer
público están teñidos de una profunda dosis de mentira, de una profunda dosis de hipocresía. Entonces, creo que más allá de que puedan gustar o no los estilos, de que pueda agradarle al otro lo que estamos diciendo tanto Javier Milei como yo, lo que nosotros apuntamos es que los ciudadanos sepan que les están hablando dos personas que primero dicen lo que piensan, se hacen cargo de lo que piensan y son consecuentes con lo que piensan. Y eso me parece que primero es un valor que los ciudadanos hasta ahora, por lo menos yo como votante no he tenido hasta ahora posibilidad de elegir a alguien que me hable de esta forma y me gustaría haberlo tenido, porque la verdad es que implicarse en la vida política es una obligación de todos los ciudadanos, pero también es un sacrificio, es una actividad en la que vos dejás cosas y en las que además, bueno, te pones a examen del resto de la ciudadanía. Entonces, creo simplemente que nosotros lo que queremos es darle una opción al electorado de votar algo en lo que se sientan finalmente responsables, en lo que se sientan representados, en lo que digan, bueno, finalmente voto con convicción a alguien y no voto al menos malo o al que estratégicamente me va a servir para que no gane tal, ¿entendés? Bueno, y nosotros en eso vamos a ser auténticos. Y desde ese punto de vista, creo que, bueno, por lo menos planteamos algo que hoy por hoy es políticamente incorrecto. Aparte la lista que tienen con otras personalidades también, por ejemplo, bueno, son muchos, pero yo ya tuve la oportunidad de entrevistar a Leonardo Seifert, a Ramiro Marra, que también conozco, a Gastón Alberdi. O sea, excelentes. Tienen, entre otros que vamos a seguir entrevistando, tienen una lista de personas que tienen realmente muchísimo interés en lograr un cambio, en lograr una mejora, en defender las ideas de la libertad y aparte profesionales de distintos ámbitos, ¿no? Desde empresarios, desde profesionales, ingenieros, bueno, todo lo que la Argentina necesita para lograr esa apertura, digo yo, renacer a la libertad. Vicky, te agradezco muchísimo por tu tiempo, nos vamos a ver nuevamente, seguimos en contacto. Muchas gracias y te doy las palabras de cierre. ¿Para qué le querés decir a los argentinos? Así cerramos este programa con tus palabras. Bueno, que esta es la oportunidad en la ciudad de Buenos Aires de votar a La Libertad Avanza, un espacio donde hay personas de distintos sectores, con distintas experiencias, incluso con distintas ideas, pero que tienen en común la defensa de la libertad, la defensa de la vida y de la propiedad, que somos ciudadanos que no hemos ingresado a la política anteriormente, así que representamos todas las experiencias que tiene un ciudadano común, todos los impuestos que paga un ciudadano común, todas las dificultades del ciudadano común. Así que los invito a que nos conozcan, a que en las PASO pongan el voto por nosotros y por supuesto a que nos sigan en las redes y nos pregunten, nos hablen, quieran saber quiénes somos. Nosotros no tenemos nada que ocultar y no hay problema en responder todo. ¿Y este sábado a las 16 horas? Este sábado a las 16 horas en la Plaza Holanda, en la ciudad de Buenos Aires, en Avenida del Libertador y Oro, hacemos la presentación de nuestro partido, de nuestra alianza, de nuestro frente, así que los invitamos a todos a que nos acompañen, a que estén presentes y bueno, y a que nos demos la mano, nos conozcamos y tengamos la oportunidad de saber que hay otros que, bueno, que se presentan en una lista y que piensan como pensamos nosotros. Muchísimas gracias, Vicky. Hasta la próxima. Chau, hasta Gracias luego. a todos. Hasta luego.